Muy buenos días a todas y a todos. Estamos acá en el tercer encuentro de Verde Azul, encuentro para profundizar las conversaciones sobre medio ambiente, cambio climático y conservación, organizado junto a Fundación MERI, parte de Filantropía Cortés Solari, y en esta ocasión también junto a Plastic Ocean, a quien aprovecho obviamente de saludar. Moderaremos este encuentro junto a Marcelo Menas, también miembro del directorio de Fundación MERI, académico y exministro de Medio Ambiente, y hoy nos acompañan dos invitadas muy importantes y muy significativas en lo que ha sido la conservación y el desarrollo del medio ambiente de nuestro país. Primero que nada nos acompaña la presidenta Bachelet, dos veces presidenta de nuestro país, médico de vocación, de formación, también ministra de distintas reparticiones y hoy en día alta comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Presidenta Bachelet, muy bienvenida. También nos acompañan Chris Tompkins, cofundadora de Tompkins Conservation, embajadora de áreas protegidas de Naciones Unidas, norteamericana, de corazón chileno. Muy bienvenida, Chris Tompkins, también. Para empezar, vamos a dejarle las palabras a Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Fundación MERI y también de Filantropía Cortés Solari. Francisca lleva ya 18 años al servicio de la conservación de ecosistemas estratégicos para la mitigación del cambio climático. Muy bienvenida, Francisca. Está con silencio, Francisca. Parto de nuevo. Estimada Presidenta Michelle Bachelet, actual comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, estimada Chris Tompkins, cofundadora de Tompkins Conservación y también embajadora de las áreas protegidas de Naciones Unidas, estimados todos los ambientalistas, amigos de la conservación y sobre todo personas que hoy en día están interesados en este tema, que es un tema a nivel mundial que a todos nos hace mucho sentido y tenemos que enfrentarlo de una manera rápida y de urgencia. Es un placer darle la bienvenida desde el tercer capítulo Verde Azul, conversatorios organizados con Fundación MERI, que busca de alguna manera ampliar las fronteras del diálogo, de las conversaciones. Creemos que es importante lograr estas conversaciones para tan anhelado desarrollo sostenible que necesitamos en nuestro país. Así que es fundamental estos diálogos que hoy en día estamos participando. Antes que nada, quisiera agradecerles también a ambas su presencia. De verdad, para mí es un honor tener a dos mujeres que van por delante, mujeres que de alguna manera han sido visionarias y que han destacado por su compromiso, por desarrollar acciones súper concretas con respecto a la conservación. Así que igual para mí es un honor tener mujeres que vayan por delante, visionarias, y son un ejemplo también para todos los que venimos, y para todos los jóvenes, y para todos los que venimos después. Bueno, no es un accidente que Chile ocupe un lugar central en cuanto a la discusión ambiental y a la conservación y al desarrollo integral. Creo que nosotros como chilenos debemos apreciar lo que es nuestro país. Nosotros somos un laboratorio natural único en conservación efectiva de ecosistemas marinos y terrestres. Y eso yo creo que es el gran llamado para los chilenos. Entender primero, conocer. Lo que no se conoce no se ama. Por lo tanto, lo más importante es que nosotros como chilenos conozcamos y apreciemos lo que son nuestros ecosistemas, básicamente, que son lo que nos ayudan básicamente a la vida y a la sobrevivencia. Por lo que es también nuestro deber protegerlo y obviamente hacer todo este tipo de actividades para cautelar, y obviamente creo que hoy día estamos en una etapa donde se está valorizando económicamente los ecosistemas en favor de estos mismos. Chris, junto a Douglas, pusiste en los años 90 a la Patagonia chilena en el centro de la conservación. Creo que nosotros, ni siquiera como chilenos, habíamos mirado a la Patagonia. Ni siquiera lo mejor, y creo que todavía hay muchos chilenos que no hemos visto la grandeza que tiene la Patagonia. Y tú y Douglas pudieron ver la oportunidad de estas tierras chilenas y ver de aquí un nicho que ambos hicieron esta conservación apostando, un ejercicio bastante visionario, diría yo, y súper comprometido, pero también con, a veces no tan comprendido. Pero creo que hoy, no creo que haya hoy día un chileno
que no agradezca a ti y a Douglas, que yo sé que nos estás escuchando aquí, protegiendo desde arriba, que hoy día un chileno nos agradezca el trabajo que ustedes hicieron por todo lo que son las áreas terrestres de nuestro país. Así que de verdad agradecerte a ti y a Douglas por tremendo, tremendo trabajo para nuestro país, nuestros chilenos. Durante su mandato, presidenta, Chile aumentó sustantivamente la área marina protegida. Eso fue un tremendo logro. El 40% de las zonas económicamente exclusivas del país se encuentran bajo algún tipo de protección, dando cuenta el compromiso con el medio ambiente y también dando cuenta la urgencia de proteger y ver cuáles son las amenazas que estamos viviendo hoy día como país. Este esfuerzo no ha sido en vano, presidenta. Este esfuerzo también ha sido perpetuado durante los años y que yo agradezco su interés. Como le comentaba, hablábamos al principio en off, todo su trabajo. Este año se creó el Ministerio de Ciencia, que permite contar con una observación del cambio climático a nivel país, que es un gran desafío para nuestro país, que era también algo urgente. Y creo que lo otro, que también fue importante, también cuestionado, pero muy importante, la gran participación de la presidencia del COP25 de Carola Smith por el cambio climático, poniendo a los océanos como algo fundamental y como algo súper importante para el desarrollo de nuestro país. Tenemos un desafío país. Nuestra matriz productiva es altamente extractiva y eso lo sabemos, no solamente en nuestro país. Yo creo que esto es un problema de todos los países, pero en este momento estamos hablando de Chile y debemos conseguir juntos, entre todos, lo antes posible una sociedad que busque un cambio. Y yo siempre digo, el cambio, siempre pretendemos cambiar el paradigma hacia afuera, pero en realidad el cambio lo tenemos que hacer nosotros desde el alma, de entender y poder amar realmente la naturaleza. Yo sé que suena un poco kitsch, pero esa es la realidad. Yo creo que ahí tenemos un deber como sociedad civil, pública y privada, que todos tenemos que hacernos responsables de lo que hoy día está pasando, porque esto nos compete y sobre todo yo creo que para nuestros hijos va a ser muy duro el camino que ellos van a vivir. No hay forma que Chile logre un desarrollo verdaderamente integral y sostenible sin primero entender que este país es un laboratorio. Nuestras cordilleras de los Andes, nuestros océanos, los ecosistemas pristinos que tenemos únicos en el mundo. Y no me estoy tirando aquí con las partes, sino que de verdad creo que somos un país súper privilegiado. Entonces, hoy en día requerimos de diálogo y más diálogo y más diálogo para abrir las conciencias, cambiar los paradigmas y consensuar mejores soluciones. Soluciones que a lo mejor tal vez vienen de otro lado. Yo creo que aquí hay que trascender, hay que mirar el propósito que nos une, trascender todos nuestros pensamientos para alcanzar ese propósito que nos une, que finalmente el propósito finalmente es lo mismo para todos, y desde ahí poder unirnos para poder salvarnos como humanidad, salvar la Tierra. La Tierra va a seguir viviendo. Somos nosotros los primeros objetos de conservación que estamos con peligro de amenaza, somos los humanos. Presidenta, Cris, les agradezco de verdad, de todo corazón, que hayan aceptado venir a este diálogo. Para nosotros es súper importante la diversidad, conocerla, entender qué fue lo que las llevó a ustedes a ponerse en esta causa tan importante, visionariamente, con anterioridad. Así que bueno, espero que este sea un tremendo diálogo, que podamos tener mucha diálogo fructífero en realidad, donde podamos sacar cosas interesantes y que sigamos dialogando en unión y básicamente con mucha escucha, que hoy en día necesitamos escucharnos mucho entre todos. Así que muchas gracias y bueno, Marcelo y Patti hoy día estarán entrevistándoles, les doy muy bienvenida y que tengan un bonito conversatorio. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Francisca. Efectivamente, recogemos de tus palabras lo importante de avanzar en un diálogo para cambiar las conciencias, los paradigmas y poder alcanzar la tan anhelada sustentabilidad. Como les comentábamos, este seminario lo vamos a conducir conjunto con Marcelo y ahora le dejo a él la palabra para que continúe. Sí, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, Cris, Francisca y Patricia.
La verdad es que cuando pensamos en este ciclo, pensamos en el mes de la mujer y rendir tributo a las mujeres que han trabajado en la conservación y la protección ambiental. Nace de una reflexión de que algo pasaba con que hubiera más mujeres involucradas que tienen una mirada a largo plazo que es distinta a la de los hombres. Me tocó leer sobre feminismo ecológico, sobre libros por qué las mujeres salvaron la tierra, y en tiempos de mayor desolación el año pasado, o en tiempos recientes, cuando Trump se salía del Acuerdo de París, o cuando estábamos en medio de lleno de la pandemia, no podíamos sino mirar de que los países con mujeres líderes eran las que habían hecho mejor. Y por lo tanto, la canción con la cual dimos inicio, que es un cover de Jimmy Rourke de la canción Women of the World Take Over, dice, porque si las mujeres no se toman el mundo va a terminar. Y por lo tanto, eso es una cuestión que me ha estado en mi cerebro todo este tiempo, en lo cual hemos visto grandes líderes como Chris y como la presidenta Michelle Bachelet. En el caso de Chris, que fue reconocida por Naciones Unidas hoy día embajadora de áreas protegidas y sigue avanzando en esta causa de poder conservar más del planeta. ¿Y en qué momento más importante? Porque hoy día estamos en una pandemia que tiene que ver con esa mala relación y somos vulnerables a esas enfermedades zoonóticas fruto de esta pérdida de biodiversidad. O el caso de la presidenta Bachelet, que fue premiada por la ONU, el premio de Héroes del Planeta, y al mismo tiempo también de National Geographic con el liderazgo planetario. Así que lo que hicimos juntos, trabajamos juntos, yo como un soldado, ustedes como las líderes, realmente fue una cuestión que creo que ha sido un legado importante en un momento que, como comenzamos antes, un momento que el mundo necesita este tipo de señales de esperanza. Y por lo mismo, Chris, te quería preguntar y partir contigo, preguntándote, yo conozco la historia del documental 180 grados sur y todo este movimiento ambiental en los años 60, 70, pero no conozco tu propia historia de cuándo fue tu despertar verde, cuándo son tus primeros recuerdos de que te importaba y querías dedicarte a preservar el planeta. Bueno, nosotros crecimos en los campos de mi bisabuelo, entonces crecimos afuera, pero realmente cuando me di cuenta que las áreas que amamos estaban disminuyendo eran los fin de los 70s a través de Yvon Chouinard bastante. Y ahí empezamos a trabajar con la empresa Patagonia mucho más fuerte, a usar la empresa como una herramienta a pelear en contra de la tendencia de el tipo de producción destructiva. Ahí empecé yo. Perfecto. Entonces, Yvon Chouinard, el fundador de Patagonia en su momento, y esta marca hoy día, para dar contexto, es una marca que llama a no comprar más ropa, llama a utilizar material reciclado y hacer el bien a través de su actuar, entendiendo de que todo causa daño. Así que desde muy temprano, entonces, Chris, también. En el caso mío, yo me acuerdo perfectamente caminar me acuerdo la cuestión más potente fue una vez que yo iba a vacaciones a un lugar y jugábamos siempre al Carioca, que es un juego de cartas, y se ponían los nombres de las personas y los puntajes. Y cuando me encontré un día con un basural, dije, qué triste encontrar un lugar tan prístino, algo basura. Y después cuando me acerco y encuentro que está mi nombre anotado, me di cuenta que era el daño nuestro el que estaba causándose. Entonces, por lo tanto, empecé no echarle la culpa al resto, como tiende a ocurrir, sino que empezar desde lo individual. Patricia. Gracias, Marcelo. Presidenta, estuvimos conversando con Marcelo sobre cómo abordar esta conversación con usted, y sabiendo que usted es médico de formación, de vocación, que pasó por distintos ministerios, la pregunta tiene que ver sobre cómo aproxima justamente el medio ambiente y la problemática de la sustentabilidad, entendiendo también su óptica de médico y entendiendo también que Chile sufre esta contradicción o esta tensión vital entre una matriz productiva, como decía Francisca, muy extractiva, a la cual estamos muy sujetos, y usted lo sabe mejor que nadie como exmandataria, y entendiendo también de que somos un laboratorio único, con una de las principales reservas de aguas dulces. Entonces, ¿cómo ocurre esta aproximación al medio ambiente desde su universo inicial de médico, por así decirlo?
Bueno, la verdad que a mí me es difícil saber en qué momento yo empecé a tener como más conciencia ambientalista en el sentido siguiente. Yo pensando en lo que comentaba Chris, yo también, nosotros veraneábamos siempre en carpa en el sur de Chile. Entonces, en medio de todas estas maravillas, preciosidades que tenemos en nuestro país, y también era esa percepción de que esto tiene que preservarse. Ahora, por otro lado, estudiando medicina, uno aprende que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es la suma de factores biopsicosociales, ambientales, que determinan que una persona puede estar sana o no. Entonces también el tema medioambiental estaba ahí, aunque debo decir en un periodo en que en Chile estas cosas no se discutían, no había como un gran discurso. De hecho, yo quiero así contarles una anécdota que yo leyendo mil cosas, quería estudiar ecología antes de entrar a medicina, pero no había ecología en esa época en Chile. Entonces, claro, yo no sé siquiera si tenía muy claro lo que era ecología, pero creía saber, entonces porque tenía este espíritu. Ahora bien, es cierto, sin embargo, que después, como ministro de Salud, por ejemplo, me tocó participar también en varias discusiones sobre ciertos proyectos en los cuales yo voté en contra, porque me pareció que no iban en la dirección de salud, algunos proyectos mineros, digamos, que eran bien grandes, y tratamos siempre de buscar, pero yo creo que en el Chile hemos ido de menos a más, yo diría. Y estoy hablando en la conversación de la sociedad, pero también en la conversación del mundo político, ¿no? Y siempre ha existido, como ustedes dicen, esta especie de contradicción, no de contradicción, de dificultad para resolver ciertos dilemas que la gente que tiene que tomar decisiones. ¿Cómo balanceas las cosas de manera de que puedas seguir conservando la naturaleza, hacer proyectos que sean amigables con el medio ambiente, pero a la vez seguir desarrollando políticas económicas que te permitan tener recursos para luchar contra la pobreza, mejorar las condiciones de salud, etcétera? Pero yo diría, Chile ha ido de menos a más, yo diría, ¿no? Pero todavía tenemos un tremendo camino y yo creo que la respuesta también va, y lo hicimos con Marcelo, por educar a los jóvenes, porque el tema medioambiental vaya en los colegios, desde muy chiquitito. Yo creo que gracias al movimiento de los jóvenes mundial, hoy día eso es mucho más claro, ¿no? En los jóvenes que en los mayorcitos como yo, pero me refiero a la gente de mi generación. Claro. Pero creo que hemos hecho un paso importante. Y en ese contexto, Presidenta, nosotros siempre desde Fundación Meri decimos que la conservación en realidad es un fenómeno multidimensional, que no solo tiene, así como el cambio climático, de hecho, no solo tiene la arista ambiental, desde lo científico comprobable, sino que una arista social muy evidente por los desplazados, los inmigrantes climáticos, y también una arista cultural, desde los cambios de hábito a culturas que se ven amenazadas, y una arista económica. De alguna manera, los economistas, en los cuales me incluyo lamentablemente, no hemos sido capaces de cuantificar el daño económico que genera el daño ambiental. Desde ese punto de vista, ¿usted siente que se ha avanzado en esa mirada también, en esa comprensión del medio ambiente, no solo como algo de una cartera sectorial que hay que analizar en contraposición a otras carteras, sino como algo que realmente afecta a las otras dimensiones de una sociedad? A ver, mire, cuando yo creo que de las lecciones que yo saqué de mi gobierno, cuando tomamos decisiones tanto de incrementar la red de parques nacionales como de proteger áreas marinas, era que finalmente es voluntad política y no se requiere ser un país rico para hacer esas cosas. Y yo fui el año, ¿qué año fue? El 2000, ¿cuándo fue? No sé. Después que salí de la presidencia, fui a Vietnam al encuentro del fondo, ¿no? de medio ambiente, y ahí yo dije dos cosas. Dije, mira, muchas veces la gente que toma decisiones políticas y económicas piensa en el corto plazo, y en el corto plazo efectivamente hay impacto económico que puede ser mayor a veces, pero en el mediano y en el largo plazo es infinitamente mejor tomar las decisiones que realmente permitan cuidar el medio ambiente. Hay estudios posteriores que demuestran muy bien, por ejemplo, que las áreas marinas protegidas pueden incluso mejorar un conjunto de otras cosas, pero lo que quiero decir es que yo me digo esto porque todos quedaron muy sorprendidos, porque eso les gustó mucho, que yo pudiera decir realmente, primero, se pueden hacer cosas sin ser un país rico, y segundo, se puede incluso mejorar elementos de la economía cuando se toman las decisiones correctas que permitan que se conserve el medio ambiente, la naturaleza, etc. Ahora yo creo que, lo decía Marcelo, es infinitamente más claro. Si esta pandemia, como las anteriores que hemos vivido, el SARS, el MERS, incluso ¿cómo se llama este? El ébola. ¿Ah? Ébola. El ébola, son todas zoonosis. Es cierto que hay algunas todavía, no está todo plenamente definido, pero claramente, yo por eso que además
estamos junto con UNEP, siempre en un mensaje común, diciendo, miren, está bien, cambio climático, tenemos que hacer un montón de cosas, pero no basta, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que tener convenciones de biodiversidad que realmente nos permitan acelerar, porque si no vamos a vivir este tipo de tragedias permanentemente. Exacto, muchas gracias. Y tal cual dice la presidenta, hoy día se enseña en el curso Ciencias para la Ciudadanía el tema de cambio climático, y es fundamental en este momento porque yo creo que tiene mucho que ver con la transformación que tenemos que empezar a crear. Y esta transformación la han llevado a cabo distintos líderes, porque no es lo mismo conversar con los líderes actuales que ven hoy día los límites del crecimiento, ven el muro con el cual vamos a chocar si es que no enfrentamos este desafío. Chris, tú cuando llegaste a Chile hace varias décadas, tú había una desconfianza, tanto en Chile como en Latinoamérica, con la misión de conservación que tenía Tompkins Conservation. Pero con el tiempo terminaste trabajando con 3 presidentes de Chile y Argentina. ¿Cómo has visto esa evolución de los líderes latinoamericanos con respecto a la conservación? ¿Cuáles fueron? ¿Por qué crees que se dio ese cambio? Yo creo que cuando empezamos en 92, obviamente en Chile fue una ola de desconfianza, etcétera, etcétera. Pero hoy en día yo lo veo eso con ojos muy distintamente. Era una generación atrás. Y como en muchos países en el mundo, Chile era algo nuevo. Y donde sea y quien sea, cuando uno introduzca algo nuevo, las olas de sospechosa, etcétera, etcétera, van a venir. No entendí eso de nuevo hace 30 años, pero yo no veo esta historia excepcional hoy en día como yo vi hace muchos años. Yo creo que los líderes no de todos los países, pero la mayoría, ellos entienden qué está pasando, qué es la causa del cambio climático, qué son los costos del cambio climático, qué tipo de comunidades, dónde están los primeros que están afectados por todo eso. Ese es bien conocido. Es imposible que hoy en día los pasos que tenemos que tomar son no bien entendidos o es que nos falta liderazgo, el esfuerzo para cambiar la cultura en una manera que impacta el bienestar de todos. Hoy en día vivimos en un mundo donde hay el nivel de 100,000 pies y esa vida absolutamente sabe qué está pasando y por qué, y los riesgos que estamos tomando todos los días porque no tenemos la ética y valores para liderar sus países distintos y salir de ese pesadilla. Pero entendemos económicamente los impactos de cada rincón del país. Está bien conocido. Y una de las razones que hoy en día, cuando hay gente en todo el mundo que están actuando en contra de la conservación, en contra de la reducción de consumo en la parte los países ricos. Es el sistema del capitalismo y varias estructuras en la economía global tiene que quebrar esa cultura, pero muy pocas personas, específicamente los líderes, tienen el esfuerzo para hacerlo, pero es bien conocido.
Y recapitulando entonces, tanto con el presidente Lagos, con el presidente Piñera y con la presidenta Bachelet pudiste trabajar también con el presidente Macri, y ahora imagino que están trabajando con el presidente Fernández en Argentina, en lo que ha sido una gran conversión, porque al comienzo uno podía recordar, yo estaba en la universidad cuando se intentó frenar la compra del fondo Winay, cosa que fue muy dolorosa para muchos de nosotros, y la verdad es que yo siempre he conversado con mis amigos gringos con respecto a Tompkins y la contradicción, porque efectivamente en Chile, si alguien decía, ¿qué quiere hacer con este terreno? Voy a cortar los árboles, voy a destruirlo todo. Ah, muy bien, siga adelante. ¿Qué quiere hacer con este terreno? En el caso de ustedes, con Tompkins Conservation, no queremos hacer nada, queremos conservar. Ah, algo se trae. Alguna maldad tendrá, y al final es una desconfianza bastante absurda. Al final del día tenemos hoy día un legado bastante incuestionable con respecto al fin último, que era proteger a Chile y al planeta hacia adelante. Pati, Me gustaría corregir un punto de esta historia. Casi todos se ven en la historia de Chris y Doug. Y un gran error en este sentido. Del primer día hubo chilenos manejando esos proyectos y realizándolos. Y es una cosa, si uno quiere adquirir algo y donarlo, ¿cierto? Al gobierno estatal. Pero el gobierno tiene que querer recibirlo. Y Chile, por eso Chile es un modelo, porque más que todos los países en el mundo han trabajado con el sector privado para crear mucho territorio para todos los chilenos, todo el mundo. Entonces yo nunca veo nuestro trabajo como Chris y Doug, porque no era y no sigue así. La relación entre el gobierno y en nuestro caso nosotros era presente del primer día, aunque el presidente Frey no le gustó mucho el concepto, etcétera, etcétera, pero este es un momento político que llega y sale, y hemos trabajado con 10 presidentes y no lograríamos nada en la ausencia de esa conexión casi permanente de las metas que presidentas tienen por su país y los esfuerzos de los chilenos y a veces extranjeros. Entonces yo veo que los gobiernos no van a hacerlo solos, ni los privados. Si queremos ir a 30% por 2030, ese requiere todos trabajando a full conjunto. Y efectivamente, Karina Morgado, Oran Mladenich, Ingrid también fueron tremendos en contraparte, y por cierto, la ministra Nivia Palma, de Bienes Nacionales, que hizo una labor espectacular también de cartografías para poder hacer todo este traspaso, que al fin y al cabo, ese está el trabajo de corazón. Patricia, continúa nomás. Muchas gracias, Cris. Presidenta, siguiendo un poquito en función de lo que nos comentaba Cris y también usted hace unos minutos, efectivamente hemos observado una toma de conciencia cada vez mayor, a pesar de que yo soy de las que cree que falta mucho, mucho aún. Y en ese contexto me interesa mucho saber un poco cómo fue tu experiencia como ministra de Defensa, sabiendo que ese ministerio también tiene una función en términos de conservación tremenda, y asumimos también que ha habido quizás un giro. A nosotros mismos desde Meri nos toca mucho trabajar con la Armada. Me interesa mucho escuchar cuál fue la experiencia que usted como ministra vio en cuanto al rol que tenía esa cartera también sobre conservación, y si es que había un giro también de esa mirada o una amplitud mayor en estos años. Bueno, sí, yo decía adelante que yo creo que en el país hemos ido de menos a más a los distintos niveles, ¿no? Y en las distintas instituciones, a nivel de alto nivel de presidente, pero también de ministro. Yo, como les contaba, como ministra de Salud me tocó, o sea, en algunos ministerios a uno no le preguntan de todos los proyectos, ¿no? Solamente uno lo incluye en alguna
cuando uno es parte de algunas comisiones interministeriales, pero hay decisiones que en esa época tomaba la Comisión Nacional de Energía, algunas de las cuales yo participaba porque yo era miembro de ella, pero hay otras situaciones que podrían no haber pasado por mi lado. Sin embargo, yo diría que hay varias cosas que del Ministerio de Defensa que sí trabajamos. Por un lado, el tema del borde costero, en la Comisión del Borde Costero, cómo intentar, ¿no es verdad?, asegurar el mejor balance posible en generar ciertos criterios de cómo se debía trabajar en el borde costero, cuáles podían ser las zonas que había que preservar, que había que cuidar. Lo mismo nosotros realizamos en mi primer gobierno una política de cuencas, porque hasta esa época lo que pasaba es que llegaba cualquier persona del sector privado, presentaba directamente a las comisiones sus proyectos, sobre todo cuando eran energéticos, la Comisión de Energía, ¿no? Pero no había en ese momento como una mirada país de decir, ¿sabes qué? No, a ver, partamos de más atrás. Veamos cuáles son las cuencas que vamos a cuidar, proteger, por sobre todo, que no vamos a permitir que sean afectadas. De esa manera el sector privado también va a saber que no tiene para qué gastar tiempo ni dinero en inversiones, en comprar su terreno y qué sé yo, sino que nosotros vamos a decir ante el país, mire, estas son áreas que no se tocan. Y yo creo que eso fue súper bueno, pero con el Ministerio de Defensa también trabajamos, bueno, ellos eran miembros de la Comisión de Borde Costero, pero además las Fuerzas Armadas, pero además nosotros trabajamos con ellos en el sentido de programas de cómo ellos permitían, a propósito de sus propias actividades, generar respuestas que permitieran ser amistosas con el cambio climático, con la conservación. Entonces, por ejemplo, la Armada, los barcos, generó mecanismos, antes llegaban y los desechos los tiraban al mar, ¿no? Y generaron una serie de cambios, incluso en el propio equipamiento, en las distintas ramas que pudieran ser más amistosas con el medio ambiente, que pudieran permitir conservar mejor la naturaleza. Y yo creo que es un camino al cual se ha avanzado, pero que por supuesto tiene que seguir avanzando. Entonces, construimos el barco que nos permitiera hacer las investigaciones marinas para mirar las especies marinas y todo eso. Entonces, hicimos hartas cosas que nos permitieran hacer que no solo las instituciones tradicionales, sino también incluso las Fuerzas Armadas pudieran hacer cambios en sus distintas las formas de intervenir en la naturaleza, cumpliendo sus tareas, pero a la vez siendo lo más amistosos con el medio ambiente, digamos. Yo creo, sin embargo, comparto contigo que es mucho más que avanzar en todas las áreas, y efectivamente Chris lo decía muy bien, yo creo que hubo un acercamiento mayor durante el gobierno del presidente Lago con la creación del Parque Nacional Corcovado, que también el presidente Piñera, bueno, Allende Gaya, ¿no es verdad?, hizo su propio aporte. Nosotros firmamos un acuerdo en marzo del 17 para la creación de 8 parques de la Patagonia, en realidad eran 5 nuevos y 3 que se extendieron, ¿no es verdad? Y concretamos los acuerdos con los ministros para crear la red de parques de la Patagonia, como decía Marcelo, con un fuerte liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y el de Medios Nacionales y Bienes Nacionales. Nosotros también en el segundo gobierno rechazamos el proyecto de Hidracén y por lo tanto creímos que es importante para las redes de parques de la Patagonia pensar también una nueva identidad para la zona, mucho más basada en un desarrollo sustentable más que en una economía más bien extractiva. ¿Usted siente que en general, más allá del Ministerio de Defensa, hay como dentro de toda la clase política, más allá de un color en particular, hay mucha más conciencia de la presión también ciudadana y que en realidad eso quizás motiva que haya más convicción política para tomar decisiones, como lo hablábamos antes de que la importancia en definitiva era que haya convicción política? O sea, sí, sin duda, y Chris tiene mucha razón. Aquí ellos llegaron a un país donde ya había sectores medioambientalistas, pero lo que yo decía que no era así como que toda la sociedad estuviera consciente, ¿no? Más de nicho. Y más de nicho, y para alguna gente más como para gente de élite, ¿no? Que tiene recursos, que te puede permitir ese tipo de decisiones, ese tipo de discusiones. Yo creo que hay más condiciones políticas, y yo creo que gracias por un lado a los movimientos chilenos ambientalistas, pero también gracias a este gran movimiento mundial. Y yo creo que es porque, bueno, Chile está inmerso en el mundo, ve lo que pasa, estos chicos jóvenes hablando con fuerza, probablemente los propios hijos del mundo político también tomando con más fuerza. Yo espero que en el momento que haya elecciones, cuando sea, y los constituyentes también incluyan este discurso, los que sean electos como asambleístas puedan incluir esto y que la gente lo pueda apreciar y pueda elegir a aquellos que le están representando de mejor manera para garantizar un planeta y un país más sustentable. ¿Hay más condiciones políticas? Hay, porque yo creo que también los parlamentarios, primero tenemos parlamentarios que son más
tienen más claridad en esto. Hay un grupo grande de parlamentarios jóvenes y eso también va de la mano, porque en general, no siempre, no necesariamente, generaciones más jóvenes tienen más conciencia, como decía Chris, se sabe lo que hay que hacer y ahora hay que empujar en esa dirección y lograr los efectos. Así que, y yo creo que, por supuesto, siempre va a haber una tensión. Y tú mismo lo decías, Patricia, a los economistas muchas veces nos ha costado, no digo que a ti, pero ser exitoso en esta discusión. Por eso yo siempre planteé también, y lo vimos con Cristalina Georgieva, cuando ella estaba en el Banco Mundial, ¿no es verdad? Era que teníamos que hacer estudios que mostraran los costos de no hacer lo correcto. Porque creo que los costos de no hacer lo correcto es lo que convence a economistas y a líderes que muchas veces no se plantean las cosas así. Lo mismo me pasa con derechos humanos. El costo de no hacer lo correcto es mucho mayor que el costo de hacerlo. ¿No es verdad? Y por lo tanto, yo creo que cuando uno quiere incidir en la decisión política, no basta con el discurso de lo que es correcto, ¿no? Y yo esto lo aprendí en ONU Mujeres, lo aprendí aquí también, siempre basado en los principios, siempre basado en los principios, pero también tratar de tener conceptos y argumentos y estudios que muestren que no solo es lo correcto de hacer, sino que es lo más inteligente de hacer. Y Presidenta, ahí me tomo de la palabra lo que usted dice para hacer una reflexión y una contrapregunta, porque es muy interesante lo que señala, porque efectivamente desde MERI trabajamos mucho con comunidades, con grupos muy ambientalistas que efectivamente vienen de un discurso, nosotros también, donde en realidad la evidencia científica debiera bastar para realizar cambios sustantivos en materia de matriz productiva. Pero obviamente no es suficiente cuando uno sostiene una conversación con otros mundos. Entonces, nosotros mismos hemos empezado a hacer valorización de los servicios ecosistémicos marinos de la ballena por captura de CO2, justamente con un economista del Banco Mundial. Y eso a veces genera matices, genera duda con esta sensación de cómo estás poniendo valor, precio. Y nosotros siempre explicamos que, bueno, si uno no puede llegar a una conversación clásicamente con la DIPRES, pero así funciona también el mundo de las reparticiones, en fin, de la política pública. Si uno puede llegar a una conversación y decir, existe un valor económico en un daño ambiental y ponerlo sobre la mesa, se complejiza la conversación, porque entonces uno tiene que estar también sopesando otras necesidades que tiene el país que son igual de urgentes. Me interesa mucho su visión al respecto de eso también. Bueno, mira, el problema de la ciencia, yo vengo del mundo científico, así que yo le creo a la ciencia. Pero lo que sucede es que hasta ahora hemos visto que la ciencia no permite cambiar conducta, ¿no? Cuando yo trabajaba en la CONACYT, toda la gente que se infectó, al principio no, pero una vez que ya se sabía de la presencia del virus, se sabía cómo se transmitía, y veíamos que incluso gente que eran monitores de clases de prevención de HIV/AIDS, ellos se contagiaban, porque finalmente no es intelectual solamente la decisión de la conducta, y sobre todo porque estamos hablando en un tema que más allá de las decisiones políticas también es básico, y lo decía Chris, lo decían ustedes, la conducta, ¿no? Los modos de consumo, en fin, cómo la gente responde a esto también. Bueno, cuando prohibimos las bolsas plásticas en las playas, eso fue súper bien recibido, y después en el resto de las comunas también, porque la gente, bueno, podía entender, y por último podía ver que las playas se ensuciaban con plástico y todo eso, ¿no? Más esos hermosos documentales mostrando, o sea, hermosos pero tremendos, sobre cómo sufrían los animales que se comían estos plásticos. Lo mismo pasa con los fumadores. Dígame, ¿qué fumador no sabe los riesgos de fumar? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? Que en primer lado uno más bien se conecta con un lado más emocional, estoy hablando de las personas, no de los dirigentes que toman decisiones. Primero que tú tienes que conectar con la emoción de la persona, con que la persona no solo sepa intelectualmente, sino que también sienta muy bien. Y por eso yo creo que es súper importante mucha tarea que se hace por muchos de presentar documentales sobre 1000 temas que a la gente le muestra, porque a las cifras la gente no le hace cambiar conducta. Ni siquiera a los dirigentes políticos necesariamente, aunque debieran, pero no necesariamente a todos. Pero sabes tú, es como los temas de derechos humanos, hablar de cifras impacta, pero lo que a la gente le importa son las historias, las realidades, lo que sucede. O sea, yo me acuerdo haber visto un documental en la Antártica donde mostraron que en las almejas de la Antártica había micropartículas de plástico. Y yo pensé, debo tener el cerebro lleno de plástico porque me encantan los mariscos, qué horror. Y seguramente, pero uno tiene que mostrar cosas que a la gente le haga sentido, ¿no? Porque solo la teoría no funciona, lamentablemente. Y porque somos seres humanos, no somos solamente robots que podemos incorporar datos. Ahora, lo que sí es cierto es que los datos son fundamentales para mostrar
el daño que se está generando si continuamos con prácticas que no son aceptables. Pero si además esos datos le podemos poner cara, llamémosle, le podemos poner, no cara no necesariamente personal, pero le podemos poner como ejemplos específicos. Pero no siempre solo, si me permite, de lo negativo. También creo, y nosotros acá en Derechos Humanos estamos tratando también de hablar de las buenas prácticas, ¿no? Porque la gente también necesita esperanza, la gente necesita saber que se puede, que hay esperanza. Por eso creo que si también se puede unir eso con ejemplos de buenas prácticas y cómo esas buenas prácticas, yo espero que estudios que ha hecho también Eric Salá cuando trabajamos el tema de las áreas marinas protegidas y que demuestra que en realidad mejora muchas partes de la economía haciendo las cosas bien. Creo que es una mezcla de cosas, que no hay una receta única y que uno tiene que buscar algo que le haga sentido a las personas, que le haga sentido a las personas para que cambien su conducta y que le haga sentido al mundo político para que tomen las decisiones. Tomar decisiones. Muchas gracias, Presidenta. Chris, es un largo viaje. Él emprendió hace ya más de 30 años quizás, que te trajo a Chile con Doug. Mencionaste, aparte del equipo, a Carola y entre otros, quienes te acompañaron desde un inicio. Mencionamos ya algunas dificultades tangencialmente sobre la percepción que existía quizás en Chile de una iniciativa tan distinta, tan innovadora, en unos tiempos donde no era para nada común. Mi pregunta tiene que ver con hitos, quizás no entrar en los hitos en particular, pero ¿tuviste ganas alguna vez de dejarlo caer, de no continuar con esto? ¿Y de dónde sacas la fuerza, en definitiva, para continuar hoy en día? Si es que alguna vez realmente valió la pena todos los días esto. Yo sé que me vas a decir que sí, pero quiero un poquito indagar sobre estos momentos donde tú dices, porque estamos a miles de kilómetros de nuestro país, dejando a la familia, a los seres queridos, etcétera, por una causa que es maravillosa, pero que por último la podrías haber delegado mucho más de la que la delegaron, porque en definitiva yo creo que si hay un sello de ustedes, es que no solo levantaron este proyecto país mundial gigante, sino que lo condujeron, se invirtieron ustedes mismos como personas en él. Y eso también hace una diferencia notoria. No, yo creo que siempre hemos visto nuestra participación como algo más global. O sea, trabajando, cuando empezamos en Chile y Argentina, también estuvimos trabajando acá en Estados Unidos, dando becas, apoyando mucha gente, pensadores de qué está pasando con el mundo, economistas. Entonces, nuestro trabajo siempre fue pensado por nosotros, una parte de un gran movimiento. Y sí, Doug siempre dijo que el movimiento medioambiental, conservacionista, es muy ancho. Es de África, Asia, donde sea. Ahí está, existe. Y nosotros somos una parte de un movimiento en nuestras vidas. Concentramos en Chile y Argentina y una parte en Estados Unidos, pero siempre lo vimos las cosas así. Y mira, trabajando en Chile y Argentina era una gracia. Tenemos amigos trabajando en partes de Ecuador o partes del continente de África, etcétera, etcétera, y sus vidas estaban en la línea todos los días. O sea, a trabajar en Chile y Argentina es como trabajando en Suiza. Uh-huh. Y ese no es una exageración. Aunque hace muchos años tuvimos problemas, era nada. Y podríamos conversar con cualquier gobierno de Chile o Argentina y desarrollar relaciones, no siempre con las mismas ideas. Cuando nosotros intentamos hablar de los impactos de la industria salmonera, no recuerdo específicamente con quién, pero nunca vamos a tener ideas y metas que consiguen completamente con un gobierno, pero
estuvimos en una situación seguro y abierto, aunque dado todo lo que ha pasado, nada que ver. Era son islas de seguridad. ¿Logras percibir, Cris, que además de el aporte sustantivo real, concreto en materia de conservación, la acción que ustedes emprendieron con Douglas genera una especie de tracción hacia que muchos otros particulares, pero también el país, en definitiva, abone más y más y sea cada vez más activo en términos de conservación? Porque al menos nosotros tenemos como esa visión de que ustedes lograron, como señalaba Francisca, poner en el debate la particularidad de la conservación, una zona que es única además, que es la Patagonia. Entonces, la pregunta es, además de el día a día de Tompkins Conservation, ¿tú logras entender que hay un efecto de tracción? Del movimiento, entendimiento en Chile específicamente, sí. Sí. Mira, si se ve un país como Chile que tiene su rumbo del desarrollo absolutamente seguro, pero también tiene su vía de desarrollo de conservación. Siempre puede pedir más territorio conservado, pero Chile también está ahora súper claro que la conservación de las joyas del país también está conectada del desarrollo económico del país. Y hoy en día eso es porque Chile es un modelo en el mundo, porque ¿es perfecto? Obviamente no, pero en términos de los porcentajes de conservación de territorios marítima, terrestre, Chile es uno de los mejores. Y yo creo que al final no vamos a vivir bien globalmente si todos los países reconocen, y algunos lugares son mucho más difíciles a lograr esto que otros, que la ausencia de un ecosistema sana es la ausencia de un futuro humano sana. Es imposible a lograr ambos sin un ecosistema sana. Cuando hablé con Pope Francis en su biblioteca en el Vaticano hace 2 años, hablamos de eso, que al final vamos adelante juntos, vamos a sufrir o vamos a lograr cosas muy sanas, pero vamos a hacerlo juntos. Es imposible separar mi bienestar al bienestar de alguien en Tanzania, porque es completamente conectado. Siempre digo que nosotros humanos vivimos en la planeta como una parte, no aparte. Somos mujeres o hombres o jóvenes, y como la presidenta dijo varias veces hoy día, los jóvenes entienden que su futuro está en peligro, que nosotros estamos jugando con su futuro. Entonces, yo, no sé, como mujer, como persona con vida todavía, aunque tengo 70 años, yo voy a trabajar todo lo que hemos hecho y que vamos a hacer, que estamos haciendo ahora, es ahí, por ahí. Ese es el equipo donde yo quiero jugar. Y con conversaciones como esto, yo creo que tenemos que tenerlos cada día, en donde sea. Buscando límites. Gracias, Cris. Marcelo. Sí, bueno, Presidenta,
cuando usted recibía los premios de la ONU por creación de áreas protegidas y cosas por el estilo, aparecían siempre comentarios que había llenado a Chile termoeléctrica. Esto se dio en un contexto de la crisis de gas natural argentino, pero por otro lado, trabajamos en el cierre de las termoeléctricas, a través de las mesas de cierre termoeléctricas, que un acuerdo fue muy importante que impulsó el ministro Rebolledo con las empresas generadoras. ¿Cómo se sintió cuando, digamos, de sacarse ese tema de las termoeléctricas que se tuvieron que dar en un momento, hacia un giro que dio Chile? Y por otro lado, ¿qué anhelos tiene usted también para el mundo con respecto a enfrentar esta crisis climática que no es compatible con el carbón? Está con... Ahí está. Déjame primero hacer un comentario con lo que dijo Chris, porque Chris, yo siempre he dicho que yo tengo un poquito menos de edad que la tuya, pero muy poquito menos, muy pronto hacia allá, pero yo siempre dije que hay gente que es joven, pero que se comporta como viejo, y hay gente que como nosotras que tenemos juventud acumulada, porque nuestro corazón sigue siendo joven y siguiendo teniendo, porque para mí juventud es nunca perder la pasión, nunca perder el que te importe lo que está pasando, ¿no? Para mí eso es mucho más importante que las arrugas que se ven en el espejo. Pero qué bueno. Y dos cositas más, perdón, a propósito de lo que dijo Chris, y ahí de inmediato voy a tu pregunta, Marcelo. Es que es muy interesante escuchar a Chris, porque una de las cosas que a mí me toca ahora enfrentar con frecuencia y que tenemos con UNEP en el memorando de entendimiento que firmamos, es el tema de la protección de los defensores del medio ambiente. Efectivamente, año a año hay muchos defensores del medio ambiente asesinados en distintas partes, ¿no? En Brasil, bueno, todos sabemos el ejemplo de Berta Cáceres, pero hay muchos otros que muchas veces no son tan conocidos. Y ese es un tema que hoy día también nos preocupa muchísimo. Y por cierto, pasar el recado de que ojalá firmemos Escazú alguna vez como país, porque Escazú es un muy buen ejemplo, ¿no es verdad?, de algo que por un lado un gran acuerdo, pero por otro de la región, que puede servir de modelo a otras regiones, pero además que tiene como elemento fundamental la participación de la gente por un lado, y por otro lado la defensa de los agentes, de los actores defensores de derechos ambientalistas y derechos de la tierra, etc. Pero voy a tu pregunta. Efectivamente, a mí me tocó vivir un proceso en que el gas empezó a no llegar a nuestro país, y esto que se puede decir se va a tener que cortar la luz, que parece como una excusa, en realidad era un riesgo de verdad importante. Tuvimos que aprobar algunas termoeléctricas, pero teniendo claro, y se encareció la energía, y se puso más sucia, y se aprobaron 11 en mi gobierno, pero finalmente solo se concretaron 6, y mi sucesor aprobó una cantidad similar, pero tampoco todas se concretaron, y después hubo el fin de una serie de otros proyectos, ¿no es verdad?, y se pudo entonces cerrar la puerta, yo diría, a una energía más contaminante. Entonces, cuando pudimos llegar al acuerdo en el gobierno, con las generadoras, ¿no? Creo que fue en enero, febrero, no, enero yo creo que fue de 2018, para iniciar el cierre de las termoeléctricas a carbón. Para mí fue una tremenda alegría, fue súper gratificante, porque nosotros habíamos tenido que hacer eso, porque claro, el día que las personas no podían tener luz, no podían prender la tetera para tomar agüita, en fin, también era una tragedia, ¿no? Entonces tuvimos que tomar decisiones que desde el punto de vista ambiental no fueron las mejores, pero que fueron obligadas, porque nuestra apuesta por el gas natural había empezado a tener obstáculos, ¿no?, importantes, y no teníamos fuente energética suficiente. Pero afortunadamente, tal como todos hemos dicho, hoy día es otra la situación en Chile. Y hicimos no solo una apuesta fundamental por otras formas mucho más de energías renovables, ¿no es verdad?, en términos de energías desde paneles solares. Estábamos acordando de que Marcelo estaba trabajando ahí en el comando, ayudándonos con el programa medioambiental y energético, y decidimos poner paneles solares en mi comando. Bueno, en realidad fue una cosa chiquitita, ¿no? Fueron 12 paneles solares, porque además no teníamos mucho dinero. Entonces era una contribución a tratar de disminuir las fuentes de energía de otra manera. Pero obviamente hoy día vemos proyectos energéticos, paneles solares increíblemente grandes, y energía también, digamos, de otro tipo, eólicas, enormes parques eólicos, también algunas digamos, pequeñas hidroeléctricas que devuelven el agua a las fuentes, en fin, o sea, se ha ido avanzando sustancialmente de forma más renovable.
Por lo tanto, yo creo que el futuro energético en Chile es bastante brillante. También vemos que el mundo ha cambiado, porque más del 85% de la energía nueva global es renovable. Así que yo creo que eso es una buena noticia, porque se gastaron 500.000 millones de dólares a nivel global el año pasado para renovables, transporte eléctrico, electrificación de la calefacción, en fin. Pero sí falta mucho, y falta mucho en adaptación, y por eso yo fui parte de la comisión de la Comisión Global de Adaptación, y donde estábamos llamando a cómo ayudamos a las sociedades a ser más resilientes. Sí. Estuvo bueno, ahí tuve que trabajar con mi antigua jefa y con la nueva jefa, con Cristalina y con Michelle Bachelet. Y ha sido realmente muy grande la diferencia, porque también Cristalina ha tenido una mirada súper ambiciosa con respecto a la importancia de poder invertir en adaptación al cambio climático desde el Fondo Monetario Internacional como directora general hoy día. Así que realmente ese cambio también lo viví yo, presidenta, en el sentido de que también nos dolía mucho esas termoeléctricas y por lo tanto reemplazarlas y por una energía 100% renovable y aspirar a una matriz 100% renovable, yo creo que es algo que nos llena mucha esperanza. Y por cierto, también coincido que el acuerdo de Escazú es fundamental que se acuerde uno de los logros más importantes de la diplomacia de Chile y fundamentales como el primer acuerdo regional de Latinoamérica, que tiene por objeto mejorar lo que hoy día nosotros creemos que es fundamental. Mayor participación ciudadana para las personas, eso ayuda a la legitimidad de los proyectos, mayor cantidad de información, saber lo que uno respira, y hoy día estamos trabajando con la red de la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, midiendo lugares que no habían mediciones. Estamos trabajando en Brasil, estamos trabajando en Uruguay, para que también iniciemos un camino al aire limpio, que solamente parte cuando estamos en reconocer que hay un problema. Patricia, si quieres continuar. Gracias. Cris, sabiendo que más allá de las problemáticas y de lo que está tocando hacer en el Banking Conservation, te quería preguntar sobre la urgencia hoy en día. Hoy día tú hablabas justamente que querías estar en este partido donde estamos de alguna manera todos conectados y sabemos que tenemos una urgencia que es el cambio climático, y a eso se suma la pandemia que está muy conectado por lo demás. Mi pregunta, sabiendo que tú estás en Estados Unidos acá y en otros países también, es ¿cuáles son los proyectos que para ti son los más urgentes hoy en día desde tu lugar, en el fondo, donde tú estás poniendo toda la ficha? Uf, es una lista muy compleja. Para nosotros seguimos buscando, adquiriendo territorio específicamente muy central a la secuestración de carbón, y empezamos ya trabajando en áreas marítimas mucho más. Y obviamente nuestro trabajo de rewilding, las especies Keystone, no sé, Marcelo, ¿cómo? Keystone species, trabajando a full. Recién logramos a liberar los jaguares en el norte de Argentina, en una área donde eran ausentes para más de 90 años. Obviamente acá en Estados Unidos, el movimiento en contra del racismo, clasismo, todo el tema de equidad es central. Y yo personalmente estoy trabajando en algo más, dado que está pasando en Estados Unidos, que tiene que pasar, es recordar todo de nosotros que la justicia social muy puntual en Estados Unidos es grave en casi todos los países, clasismo o racismo. Pero también tenemos que hablar y ver en paralela de todos los movimientos, específicamente de algunos países
o de un sector de social, que el gran justicia social es el cambio de climático, porque ese impacta la gran mayoría de personas que no pueden escapar. Sus fuentes de alimentación están desapareciendo. Entonces tenemos que trabajar en ambos niveles. La parte muy, muy específico por país. Pero también cuando hablamos de la justicia social, espero que también en la misma vez vemos que cómo actuamos con nuestras comunidades, cómo tratamos entre nosotros, cuenta. Tenemos que cambiar cómo vemos entre nosotros. Pero absolutamente vamos a ganar la batalla, pero perder la guerra si no trabajamos igual. Si vamos a cambiar las sillas de los directorios de las empresas más grandes del mundo y todas las cosas que tienen que empezar a cambiar, tenemos que lograr también una silla para lo que representan la naturaleza, que buscamos la manera para conversar de los ambos conjuntos sin sacar la importancia de persona por persona, nada que ver, pero sumar la necesidad a trabajar en ambos. No sé si es muy difícil explicarlo en castellano, pero... Lo puedes hablar en inglés, no hay problema, pero en lo sistémico entiendo el punto y sientes que ese sería tu mayor legado, el realmente lograr poner un grano de arena sustantivo en esta visión sistémica donde el cambio climático, si entiendo bien tus palabras, no nos afecta a todos por igual, porque entre medio se cruza la problemática de la justicia social, entonces es mucho más agudo. Tenemos que hacernos cargo de eso. Yo no sé si es mi legado, no sé qué va a ser mi legado. Tiene menos importancia eso que quiero, el día cuando muero, si puedo, quiero sentir que participé en algo que no tenía nada que ver con mí mismo, pero el bienestar del ámbito humano y no humano. Y un día puede imaginar que podemos vivir en equilibrio largo plazo. Si yo participo en eso, muy bien. Gracias, Lo hago que puedo. Y vaya que lo haces bien. Y en la misma línea, en todo caso le voy a preguntar a la presidenta, pero quería solamente hacer una reflexión, porque hace poco salió el libro de Parque Nacional Douglas Tompkins, Parque Turmalín, en el cual dice una frase que encuentro maravillosa, que siempre me inspira mucho. Dice: hay muchas cosas que quiero hacer antes de que se me acabe el tiempo. Si bien muy dentro de mi corazón sé que el apocalipsis es inevitable, me entusiasma oponerme a él. Algo en el sistema nos impulsa a trabajar por la belleza, por la vida, por las visiones positivas. Yo creo que es una maravilla esa frase. Así que quería preguntar por la misma cuestión, porque evidentemente cuando estábamos yendo con la presidenta yendo al Parque Nacional Patagonia, ¿no es cierto?, para ese día emblemático de firma estábamos en un Twin Otter, pasábamos un avión a otra, acercándonos a Chile Chico. Cuando miraba, ¿no es cierto?, ese río Báquet y su fuerza incontenible, que nunca será tocada por una hidroeléctrica, cuando miraba los huemules en el camino, en los cuales nunca serían desplazados por una represa, ¿qué pasaba por su mente, presidenta? Bueno, yo creo que mucho, pero entre otras cosas era una sensación de que estábamos avanzando
en la dirección correcta, ¿no? Que estábamos avanzando, que por supuesto faltaba mucho por hacer, pero que obviamente era una maravilla aquello, y que el que pudiéramos hacer todo lo posible por conservar ese río Baquer, pero no solo de las termoeléctricas, sino también, acuérdense que en la caleta Tortel también hicimos un área protegida marina para también cuidar los humedales, los fiordos, el mar. Entonces la verdad es que era una sensación, yo no había estado nunca en Pumalín, entonces fue muy lindo para mí toda esa experiencia y estar con Chris ahí. Me acuerdo muy bien que Chris dijo, Douglas debe estar aplaudiendo desde el cielo, cuando estuvimos en esa hermosa ceremonia. Y yo le contaba a Chris que había estado con Douglas un poquito antes del accidente, cuando fue el Congreso de Turismo Sustentable, y ahí habíamos estado conversando cómo podíamos digamos, tratar de acelerar esfuerzos por lograr lo que queríamos, y después lo retomamos con Chris, por cierto. Pero la verdad es que era la idea de sentir estos ríos van a seguir así tan caudalosos, los glaciares, espero que no sean nunca tocados, o por lo menos que se respeten, de aportar un poco a un legado de conservación, de limpieza de agua, de captura de carbono, cuando el mundo más lo necesita. Ahora, yo quiero decir una cosa, yo creo que se fue cambiando de a poco, que estamos mucho mejor, pero que además tenemos hoy día en particular, dado el contexto que estamos viviendo, una oportunidad, que podemos aprovecharla o no aprovecharla como humanidad, pero que podemos aprovecharla, porque yo creo que uno de los discursos que yo estaba haciendo todo este tiempo es: no podemos tener como objetivo volver a la normalidad después del COVID-19, porque esa normalidad era mala. Era mala porque generaba tremendas injusticias sociales, era mala porque teníamos el problema del cambio climático, economías extractivas que no respetaban el medio ambiente, teníamos economías que no eran inclusivas, ¿no es verdad? Entonces, tenemos este concepto que en inglés se ha llamado Building Back Better, ¿no? Que es cómo construimos mejor, es decir, cuando podamos primero no solo responder a la crisis que estamos hoy, una ola tras otra del COVID-19, pero a lo que va a ser la etapa de recovery, de rearmarse como mundo, tenemos que aprender las lecciones. Tenemos que ser capaces de saber que necesitamos una economía inclusiva y sustentable, que tenemos que respetar, no solo preocuparnos del cambio climático, sino que respetar la naturaleza, ¿no? Y la biodiversidad. Y yo quiero decir que yo he aprendido a lo largo de estos años, a lo mejor 15 años atrás yo no hubiera dicho exactamente lo mismo, seguramente hubiera dicho exactamente lo mismo en términos de injusticia social, porque eso es lo que me ha motivado toda la vida, ¿no es verdad? Pero he ido aprendiendo mucho más a través de todas las experiencias que hemos tenido, conversar con gente interesante que nos ha ido mostrando tantas cosas. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad. Y lo que decía Chris es súper importante, y es lo que se usa como término de la interseccionalidad de las cosas, porque efectivamente todo lo que vemos hoy día, el cambio climático, las migraciones, los conflictos, la violencia intercomunal, entre esto que en inglés se llama herders and farmers, es decir, gente que unas trabaja en la tierra, otros trabajan, unos son como campesinos y otros trabajan en ganado, y cuando la tierra es escasa y no hay agua, la verdad que se producen unos conflictos brutales que no son conflictos intelectuales, es con muerte de cientos de personas. Entonces, esto no es un tema de futuro, lo estamos viviendo ya, hace rato. Y también si lo unimos, como digo, con la seguridad alimentaria. Yo hoy día estaba en una reunión sobre hambruna. Hay países que están en un riesgo de hambruna brutal, ¿no es verdad? Y por distintas razones, en algunos casos porque no hay producción suficiente de alimentos, porque, porque hay inseguridad y los campesinos no pueden trabajar, o porque no hay agua, o en otras partes como en el Yemen porque no dejan pasar la ayuda humanitaria y los alimentos, y los niños están muriéndose así por miles, ¿no es verdad?, por una hambruna brutal. Entonces, todos estos elementos están interconectados, y por eso que lo que decía Chris, y se entendió muy bien tu castellano, Chris, es que aquí tenemos que abordar sin duda problemas específicos, pero tenemos que abordar esta totalidad, porque de lo contrario no vamos a lograr vamos a lograr que la gente realmente podamos tener una humanidad que viva con todos sus derechos, respetados todos sus derechos. Y en ese sentido tenemos una oportunidad, y yo por eso estoy casi como un predicador, a donde vaya predicando. Mira, y por otro lo mismo nos pasa, ¿no? Que cuando desarrollamos políticas públicas para no dejar a nadie atrás, nos falta una cantidad de datos, de información, que es súper clave tener. Porque además hay interseccionalidad, por ejemplo, en los grupos humanos que se ven más afectados, no solo en esta interseccionalidad de elementos, sino que también las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas, los adultos mayores, las personas que viven con discapacidad, las personas con LGTBI, en fin, son, bueno, los presos porque están muy achoclonados, diciéndolo en chileno, ¿no? Entonces,
tenemos que tener unas miradas mucho más, yo diría, amplias por un lado, pero también mucho más interconectadas de los distintos factores que hacen que las políticas públicas a nivel país, pero a nivel global, si no consideran todos estos elementos, no vamos a triunfar. Yo, como diría el arzobispo Desmond Tutu, y por el trabajo que hago ahora, tengo que ser prisionera de la esperanza. Porque si no, la verdad que tendría que dejar de trabajar donde estoy, porque uno ve puros problemas todos los días. Entonces, yo quiero creer que estamos ante una tremenda oportunidad. Me temo que la humanidad no esté siempre consciente de esto, y para muchos volver a la normalidad es volver a la vida el día antes del COVID. Si hacemos eso como humanidad, vamos a estar perdiendo una oportunidad maravillosa de poder realmente, no va a bastar con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es fundamental y hay que empujarlo, pero tenemos que hacer todas estas otras cosas. Y yo, mientras esté en esta tarea, estoy empujando fuerte con eso en todos los lugares, porque creo que eso es clave, si no, ¿qué vamos? O sea, nosotros tenemos un deber con esta generación, porque ya esta generación de jóvenes ya está teniendo problemas, y sin duda con las próximas generaciones. Y ese es, y yo creo que hay una frase muy buena que es como, ¿qué es lo que nos legaron nuestros antepasados, ¿no? Y todos hemos recibido legado de nuestros antepasados como humanidad, digamos, y yo creo que nosotros tenemos que legarle a los jóvenes un mundo mejor. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Chris, ¿Puedo añadir una pequeña cosita que se me olvidó? pero por supuesto. Es que nosotros hemos estado trabajando con la OMS para que sea un derecho humano el derecho a un medio ambiente saludable, ¿no? A healthy environment. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con polución, porque la polución es causal de muerte brutalmente. Y ya tenemos más de 180 y tantos países que apoyan eso, así que es una muy buena noticia también. Eso es una excelente noticia, porque de hecho habíamos estado viendo como temas así con la OEA, que también querían tratar de incorporar la ley marco de conservación, y la verdad es que necesitamos todos una revolución macro, entonces ojalá se pueda lograr. Chris, un poco siguiendo también las palabras de la presidenta Bachelet, bueno, es un momento, hay una oportunidad, la sabemos. También por ahí había alguien que preguntaba en los chats, Pilar Cantú me parecía, decía, bueno, se han tomado medidas muy drásticas, dado el COVID. Uno podría pensar que ya que se tomaron medidas súper drásticas, se ha demostrado que la gente puede quizás hacer cambios fundamentales que vayan en el sentido de la conservación. Y ahí la pregunta tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos no es un player cualquiera en el escenario del cambio climático, y por muy esperanzador que todos seamos, lo cierto es que ha entrado y salido, y es vital que se pueda comprometer de manera sostenida en el tiempo realmente en las decisiones de política pública. La pregunta es si tú crees que el apoyo al Global Deal for Nature marca realmente algo distinto, o si realmente seguimos en los aleatos de la política ambiental en función de los gobiernos de turno. Yo creo que, mira, mi madre de 98 años podría hacerlo mejor que Trump. Entonces, pero que Trump perdió la elección, cambió todo acá, todo. Pero tenemos 2 años o tenemos 4 años antes de la elección nueva. Yo creo que nombrando John Kerry para representar Estados Unidos en París y donde sea es un buen logro. Yo creo que el presidente Biden es muy serio, o sea, tiene sus años y está haciendo muchas cosas sorprendentes actualmente, no solamente en el cambio climático. Pero en este sentido, el problema, o sea, COP y las organizaciones que se juntan para enfrentar el cambio climático, para mí es solamente uno de los frentes que tiene que lograr. El frente comercial de la industria, de legislación. Legislación.
I'm going to speak in English now because it's too hard. That's fine. Voy a hablar en inglés ahora porque se me está haciendo muy difícil. Si es que no se trabaja, además, en los frentes de la legislación, en las calles, en la legislación sobre la protección del aire, de los mares, no se puede cambiar la crisis climática con solo 1 o 2 niveles de enfoque o de interés, sino que hay que atacarla de manera muy estratégica. Y a mí me parece que no estamos generando un progreso suficiente. Aún no se ve la decisión de cambiar el sistema económico, y no solamente se trata del capitalismo. En la Unión Soviética, en los 60, 70 y 80, tenían los sistemas de producción más sucios del mundo. No solamente se trata del capitalismo entonces, sino que de una combinación de factores que deben estar en consenso por parte de los líderes de estados soberanos, y no solamente de los directores ejecutivos de las empresas, porque los CEOs entran y salen rápidamente de sus puestos, pero también los líderes soberanos. Debe haber algún tipo de acuerdo más complejo acerca del costo mismo desde un punto de vista de aseguramiento. Si vemos desde los huracanes, por ejemplo, en estas tierras, si es que vemos todos los costos que los gobiernos deben asumir debido a la crisis climática en comparación a lo que se pierde si es que se regula la forma en la que producimos los objetos, transportamos los bienes y consumimos. Sí, estoy de acuerdo y estoy feliz con que Trump haya perdido la elección, porque estaba destruyendo el tejido de Estados Unidos, específicamente en cuanto a la crisis climática. El resumarse al Acuerdo de París es algo positivo. Sin embargo, son las acciones en terreno las que cuentan, y estoy segura de que vayan a suceder, porque no están ocurriendo todavía, y es lo que debe ocurrir. It's fine. I just said, Sí, no te preocupes. Yeah. Describiste muy bien lo complejo en el fondo de normalizar información sobre los costos que tiene el cambio climático, y quizás de que, pensando tal vez que quizás entre la presión ciudadana, la mayor concientización, vuelve inevitable esas tomas de decisiones, porque que es primero, ¿no? Que los tomadores de decisión toman las decisiones que uno esperaría vayan en el sentido del desarrollo sustentable, o que en realidad lo hagan porque desde los costos políticos a los costos económicos les sean inviable no hacerlo. Eso es complejo porque significa conocimiento, información que llegue a las comunidades, y que de las comunidades también lleguen a los tomadores de decisiones, un fenómeno multidimensional de alta complejidad. ¿Sientes tú que, a pesar de todo, estoy de acuerdo contigo, cambiar una administración es una parte y muy puntual del problema, pero sientes que a nivel de la sociedad norteamericana hay mayores, que es muy amplia, lo sabemos, los estados son muy disímiles entre sí también, pero dentro de todo, ¿siente que hay mayor consenso sobre ciertos adquiridos, o todavía no se ha movido mucho la aguja y queda mucho por hacer? no, I think you have to remember that 75 No, million hay que recordar que 75 millones de personas votaron por el presidente Trump en las elecciones pasadas, así es que de manera lamentable no existe un consenso en Estados Unidos acerca de, bueno, casi de ningún tema, pero más en específico sobre el punto que usted menciona. Creo que no hay un acuerdo en cuanto a la importancia y la calamidad que significa el cambio climático. No hay un consenso
en el racismo, clasismo, no hay un consenso en cuanto a los sistemas de salud y el derecho a tener acceso a un sistema de salud y a tener tampoco aire limpio y agua limpia, si es que no ha mejorado. Y de hecho, los Estados Unidos hoy están muy fraccionados, más que fracturados. A intensificar la acción y agradecerte doblemente por no solo trabajar desde allá, sino que desde acá también. Marcelo. Y como última pregunta, la presidenta, que ya está cerca de las 7:30 de la tarde en Suiza y todavía están en su oficina, obviamente con temas más urgentes que esta discusión, que es urgente también, urgente, pero muchas veces olvidamos. Hace poco un estudio mostró que conservar el 30% del mar y tierra era fundamental para lo que es un planeta con futuro, que se podía pescar más, se podía hacer más agricultura, mayor actividad forestal, y traía 5 veces más beneficios que costos. En su administración, y no estuvo exento de tensiones, aumentamos de 8% de la conservación a 36%. Yo decía, bueno, habría sido bueno tener ese estudio cuando empezaba uno a negociar con Hacienda Economía, pero salió ahora. ¿Qué le hace pensar eso hoy día? ¿Y qué puede aprender otros países de ese legado, de que un país no tiene por qué ser rico, sino que quizás es rico porque conserva su patrimonio? Está conmigo. Sí, la saqué el mute ahora. Bueno, Marcelo, primero yo recuerdo muy bien ese periodo, ¿no? En que al final de tanta discusión interna entre los distintos sectores que representaban distintos sectores, claramente, yo les dije, está bueno la discusión, vengan aquí a mi mesa y aquí yo tomo la decisión. Y tomamos la decisión de avanzar, bueno, en los parques nacionales y después, sobre todo, en las áreas marinas protegidas, y eso logró que pasáramos del 8 al 36% de mar y tierra protegido, con lo cual ya hace ratito que pasamos en la meta para el 2030 del Global Deal for Nature, y eso significa que tenemos que ponernos metas aún más ambiciosas, no podemos quedarnos en el pasado, si lo logramos en ese tiempo, ahora tenemos que seguir avanzando. Y efectivamente, yo comentaba adelante sobre Enric Sala, que nos asesoró, ¿no es verdad?, en estas cosas, y él hizo este estudio que muestra aquello que nosotros intuíamos y conversábamos de eso, pero no estaban tan cuantificados y explicitados como ahora. Y es lo que yo, como les contaba, traté en Vietnam de mandar esa señal a otros, que la verdad que los países... Y Chile yo creo que va a lograr tener un desarrollo más duradero y más sustentable con el legado de conservación. Y creo que eso lo pueden aplicar otros países, que hay muchas cosas que no hay que ser rico para hacer. Y por el revés, les puede implicar otras oportunidades grandes que a lo mejor no han visto. O sea, de la economía verde, la economía azul, o sea, oportunidades que a lo mejor no han logrado mirar hasta ahora, que fue un área que también trabajamos, ¿te acuerdas? Cuando invitamos a empresarios para mirar, y me acuerdo que tú en un almuerzo pusiste un vino chileno que era muy orgánico, ¿no? Porque efectivamente talar los árboles, perder el patrimonio natural, nos hace más vulnerables al cambio climático, a las pandemias. Entonces yo por eso creo que los países, efectivamente, muchos fueron capaces de conservar junto con otras medidas, ¿eh? Por ejemplo, igualdad de género, que las mujeres tuvieran más posibilidades de aportar en la sociedad, es decir, un conjunto de cosas que los hizo ser más ricos. Pero porque hoy día también vemos países que no tomaron las medidas en su momento, que están gastando millones de dólares en buscar infraestructura para mirar cómo enfrentar el cambio climático, pues elevando carreteras, poniendo muros de contención del mar, o sea, y creo que nosotros podemos hacer lo mismo sin tanto gasto y pudiendo hacer soluciones de base mucho más natural para darle más resiliencia a nuestros territorios, porque, por ejemplo, a veces cuidar un humedal, no es verdad, de una carretera o de un desarrollo inmobiliario, puede ser la mejor forma de adaptación al cambio climático. Yo quisiera que luego de lo que hemos avanzado, otros países también entiendan eso, que o sea, que tiene que ver con voluntad política, porque finalmente cuando tú, Marcelo, y los otros ministros me vinieron a plantear y vimos los pros y los contras de una decisión o de otra, a mí me pareció claro que por dónde había que seguir, ¿no?
Y no éramos un país rico, y sin embargo lo pudimos hacer y no se produjeron esas tragedias económicas que se suponía que se iban a producir. No es verdad y que los sectores más vinculados a la economía digamos, incluso dentro del gobierno, nos decían, no, esto es muy grave, puede producir cosas muy grandes, y que no hay que ser rico para tener un impuesto verde, por ejemplo, o normas de calidad de aire, o participación ciudadana en proyectos de inversión. No, eso es un tema de voluntad política. Y yo creo que en el caso de Chile, que tienes un camino trazado en que ambas cosas son posibles, ¿no? Uno puede digamos, lograr que haya desarrollo en el país, pero que ese desarrollo sea lo más sustentable posible y respete el medio ambiente. Y yo creo que nosotros, espero que continuemos en el futuro por una senda donde el crecimiento verde sea un elemento muy central. Yo creo que en mi gobierno sembramos las primeras semillas en alguna de estas áreas, otras venían de antes, pero espero que continúen creciendo hacia adelante, ¿no? Así que yo estoy muy contenta de que además tengamos este estudio hoy día, porque efectivamente no todo el mundo se convence con datos, pero los estudios también ayudan a que los que no se convencen por los valores, principios, también vean que los datos apuntan a qué es lo inteligente que hacer, qué es lo correcto de hacer, como decimos, it's the right thing to do, but it's a smart thing to do as well. Así que realmente creo que puede ayudar mucho ese y otros estudios que muchas organizaciones no gubernamentales o universidades, fundaciones han estado realizando, que permita seguir ampliando esta convicción de que, o sea, es como con el COVID, ¿eh? Si no nos sanamos todos, nadie se va a sanar. O sea, aquí todos tienen que tener acceso a las vacunas, a la salud, porque aquí nadie se salva solo. Esa es la palabra, hay que sanarnos. Nadie se va a salvar solo. Aquí o nos salvamos como humanidad o vamos a seguir con estos temas. Lo mismo pasa con el cambio climático o con la conservación. Aquí todos tenemos que tener un compromiso, tal como todos ustedes han dicho muchas veces, y creo que hay mejores condiciones que ayer, aunque comparto las prevenciones que tiene Chris, porque creo que efectivamente hay muchos intereses en juego en esto, que muchas veces tienen un tremendo poder, y yo lo veo en otras temáticas como es el tema de la tecnología, los derechos humanos, la inteligencia artificial, los derechos humanos, cuando pensamos cómo regulamos, ¿no es verdad?, para que las empresas efectivamente incorporen los derechos humanos y no después tengamos que estar corrigiendo problemas, o cuando vemos el tema de Business and Human Rights, y que mucha gente pide un tratado porque es muy difícil que la gente, digamos, deje de tener trabajo forzado o trabajo infantil, etc. Entonces, no es fácil, ¿eh? Y no siempre hay apetito internacional por grandes tratados y grandes regulaciones. Pero yo estoy convencida que en todos estos temas necesitamos legislaciones adecuadas, necesitamos además ponernos de acuerdo, no basta con legislaciones nacionales, ¿no? Porque además, por ejemplo, hay empresas que pueden tener legislaciones nacionales estupendas, pero en otras partes del mundo tienen sus empresas subsidiarias y allá no existe la misma legislación. Entonces, necesitamos un cierto acuerdo global, que yo creo que el Acuerdo de París es una base muy importante, pero necesitamos ciertas cosas que las legislaciones sean, ¿cómo se dice? Yo voy a parecer ciútica, pero como hablo todo el día inglés aquí, en compliance, o sea, que vayan de acuerdo, ¿no es verdad?, a las normativas, a los estándares adecuados internacionales también. O sea, que también los países domestiquen, cuando ellos aprueban un convenio o algo internacional, domestiquen sus propias leyes para que se vayan de acuerdo con eso. En fin, hay mucho que hacer, ha sido fantástica esta posibilidad de conversar. Chris, feliz de verte nuevamente. Estamos más jóvenes que nunca, ¿no es cierto? Feliz cumpleaños nuevamente, Marcelo. Espero que hemos disfrutado mucho y cuenten conmigo para lo que sea. Para críticas, no hay problema, yo estoy acostumbrada a las críticas, pero también para aportar en lo que se pueda. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, Chris. Y ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto, Chris. Perdón que interrupto. Es un honor y alegría tanto para ver la Presidenta de nuevo, y yo sé que para el equipo también en Chile lo mismo. Y realmente es un honor porque hemos hecho cosas históricas con la Presidenta y muchas gracias. Gracias por la invitación a participar. Gracias a ustedes, las queríamos tener a las dos acá por el legado, por el esfuerzo
Así que nada, vamos a dar término a este tercer conversatorio del ciclo Verde Azul. También agradecer una vez más a Plastic Ocean, quien participó de la realización de este seminario junto con Canción América y la María Cortés Solari y el mostrador por difundir en directo el seminario. Nos vemos entonces un próximo lunes Sí, para la próxima muchas sesión de Verde Azul. Feliz cumpleaños, Marcelo, que lo disfrute. Yo también Y, mañana sí, y buen día, presidente, y buen día, Cristín. te Saludos a pasaron. Muchas todos. gracias por abrirse A tanto, porque todos. realmente fue una linda Chao, conversación. Hasta chao. luego.